tiene de acercarse a profesionales. La familia de la fuerza surge de ahí. A mí se me ocurre, hace muchos años, el segundo congreso que voy a Estados Unidos, había obtenido la primera experiencia y más que sacarte una foto con los tipos, no podés hacer nada en cuanto a acercarte y poder generar un vínculo como para poder, a partir de eso, hacer consultas y demás. Era una época que todavía no había Instagram, no había este tipo de cosas. Entonces a mí se me ocurrió la posibilidad de plasmar en un póster, en una forma simple, todo lo que hace a mi visión de la planificación y la estructura que tiene que tener esa planificación. Entonces yo me acercaba al final de la charla de cada uno y con el aparatito este doblado, este póster, se lo regalaba a cada disertante y con más de uno he tenido la posibilidad, gracias a la intervención rápida que genera el contacto con el póster, he tenido charlas increíbles. Así que los voy a pasar por un poco por la idea que yo tengo sobre esto y que eso tiene que ver con, vamos a poner ahí, con lo siguiente. Indudablemente todos buscamos tener este mundo ideal en el cual poder desarrollarnos. A ver, voy a sacar esto de acá. A ver cómo se hace. Y ese mundo ideal, indudablemente, habla de las teorías de entrenamiento que están basadas en evidencia. Hoy hay mucho de esto de teoría basada en evidencia y yo la verdad que tengo mucho respeto respecto de lo que tiene que ver con eh, la ciencia y en general en lo que hace al entrenamiento. Toda esta teoría está basada fundamentalmente y estructurada fundamentalmente en la práctica y en la práctica de todos los días. Entonces, a partir de esto, la teoría se basa en modelos y cada modelo establece procesos fisiológicos o modelos biomecánicos que se asume que son reflejos de la realidad. Ahí nosotros tenemos el reflejo en 4 libros que a mí me gustan mucho. Voy a poner el cronómetro acá para no pasarnos en el tiempo. Eh, 4 libros que a mí me gustan, pero que indudablemente son modelos de guía para nosotros y para todo lo que hacemos con la gente. Pero lo que tenemos que entender fundamentalmente, por ejemplo, en el libro azul que ven ahí, que es Entrenamiento de Corredores para Fondo y Medio Fondo, es la experiencia práctica de Peter Coe y cuenta en ese libro el entrenamiento que hizo con su hijo. O sea, es la experiencia práctica del entrenamiento con una persona. Lo mismo que el Easy Strength, que escribe Pavel y Dan John, en esencia ese libro es la experiencia práctica de Pavel en ese momento en su local, había alquilado un local y daba su arte marcial ahí, y de Dan John, que recién ponía en papel la experiencia práctica en la universidad, con lo cual estábamos hablando como cualquiera de nosotros que se nos ocurra escribir un tratado, y lo mismo con cada uno de esos libros. Entonces, indudablemente, no tienen que agarrarse estructuralmente de todas las propuestas, sino hacer un filtrado y un análisis muy grande, porque lo que realmente sucede en el entrenamiento es difícil a veces de analizar si no se cuenta, como algunos de nosotros que somos fanáticos, con el registro de cada uno de los entrenamientos. O sea, lo que vamos a intentar ver hoy tiene que ver con mi práctica de todos los días y un modelo de pensamiento basado en experiencia práctica, más que en evidencia científica. Y ese modelo empieza en mi búsqueda, que esa búsqueda es esencialmente la sesión del entrenamiento. Esa única sesión en donde nosotros tenemos todo, nos preparamos toda la vida para entrar en escena y en esa única sesión brillar y poder convencer y poder estructurar lo que teníamos plasmado para ella. Entonces, todos los procesos naturales son imprecisos, por lo que solo pueden someterse a descripciones aproximadas. Eso es lo que habla sobre estructuras biológicas Stephen Levin, y él dice, las estructuras biológicas son caóticas. Entonces, si nosotros nos basamos desde una estructura biológica, indudablemente no hay una estructuración de todo lo que vamos a hacer en el entrenamiento, sino que tenemos que estar habituados a ese cambio constante. Entonces, en una idea de resumir la torta que implica mi propuesta, lo voy a resumir con lo siguiente. Primero, yo suelo
entender el movimiento. Hoy no vamos a hacer hincapié en esto, sino que esto es como yo planteo mi sesión de cada día. Después evalúo funcionalmente. Ya deben estar aburridos de escucharme en los vivos sobre este tema en puntual. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto que llamo eficiencia y eficacia, y lo último es básicamente el control de cargas de entrenamiento. Entonces, en esta torta, si lo analizamos de esta manera, cualquiera de estas no es más importante que otra, solo la puse más grande pues nos vamos a referir a ella, pero todo va a requerir, y es una palabra que hoy los voy a aburrir, eh, todo va a requerir un balance. Entonces, en función de ese balance, esta eficiencia, eficacia que vamos a ver hoy, eficiencia me refiero a eficiencia mecánica, a eficiencia técnica, llámese esto a una técnica específica o de un ejercicio o de un deporte, y la eficiencia mecánica de cada uno. Y por eficacia me refiero a la calidad de movimientos y al logro de los objetivos. Si nosotros, aprovechando la forma esa que tiene eso, le pongo la posibilidad de esto, ponerlo como si fuera una balanza, indudablemente uno podría creer que inclinando la balanza hacia la eficiencia, la eficacia brillaría y sería mayor. Pero sin embargo, yo siempre voy, por lo que dije antes, por algo que sea equilibrado, algo que sea eh, como el yin y el yang, que se complemente. Entonces, yo puedo lograr mayor eficiencia a través de esa evaluación que tomo y a través del pulido de las técnicas específicas individuales, porque a partir de eso yo puedo lograr una mayor eficiencia. Pero esa mayor eficiencia no necesariamente va a lograr mayor eficacia, sino que va a lograr que esa eficacia siga balanceada en esta estructura. Entonces yo voy hacia mi planificación y hacia mi día de entrenamiento, hacia estructuras que tengan que ver con esa complementariedad o con ese balance. Entonces, a partir de esto, entender el balance es entender el control motor. Y el pensamiento clásico en general nos orienta a esto. Nosotros estamos hablando desde muchas teorías que el control motor es el fruto de la integración de todas esas informaciones sensitivas y motoras. Y que todo eso va controlado por un sistema nervioso central, que es un director hegemónico que está allá arriba, donde se realizan todos los movimientos integrales, los analiza todo un cuerpo técnico y a partir de ahí los ejecutan. En realidad esto es un pensamiento muy clásico y tenemos que entender que hay otras miradas y son tantas funciones las que tiene que regular el sistema nervioso central, que no solo son de movimiento, sino que tiene que haber otros colaboradores. Entonces, en el ánimo de esos colaboradores, hay un neurólogo que a mí me gusta mucho, se llama Nicola Alberstein, que habla sobre este aprendizaje y ese control motor. Y él lo centra a través de la teoría de los sistemas dinámicos, a la que seguidores de él, como Scott Kelso, que es quien desarrolla la teoría del caos, o Esther Telen, el neurodesarrollo, que sería la versión americana del DNS, un poco más actualizada, y Fran Bosch, que termina de adaptarlo con una visión hoy muy cercana al entrenamiento, son los que le terminan de dar forma. Entonces, ellos hablan que las acciones se planifican a nivel abstracto, no necesariamente desde el sistema nervioso central. Los cambios en el comportamiento implican cambios en el cerebro, y entonces si implican cambios en el cerebro, implican cambios también en su sistema. Los grados de libertad, que es lo más importante, necesitan ser flexibles, ya que van a satisfacer la necesidad del entorno. Hablo por necesidades del entorno, el contexto en el cual nos encontremos, sea un gimnasio, sea Doña Estela, sea un deportista de alto nivel. Entonces, lo que tengo que lograr es que no sea un sistema rígido, porque ese sistema rígido se va a adaptar de manera rígida. Entonces eso no va a sobrevivir. Entonces le vamos a dar mucho trabajo a los que me antecedieron, a los kines, a los médicos, a todos. Entonces, en este plan de movimiento que yo trato de fanatizarlos, lo que tengo es que organizar la técnica. Y esa técnica, en función a lo que dije, se va a autoorganizar en la complejidad. Entonces, a partir de esto, Mariano, disculpa, ¿cómo se saca esto? ¿O se ve en la imagen? No sé si molesta. ¿Qué cosa? ¿Ves la barra?
Ah, No sé si ustedes la ven, pero sí, bueno. sí, no, 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 no sé. No, A está ver, bien, ahí creo que no Nicolás, molesta. Nicolás, si la puede llegar a sacar, no sé cómo es. ¿Pusiste Bueno, compartir pantalla todo? Depende de cada pantalla, dicen. Ahí me ah, dicen. ok, listo, no hay Dale, problema. dale, Ahí dale. yo la voy corriendo de última. Dale, perfecto. Entonces, en esta técnica, en esta autoorganización de esta complejidad que yo planteo, siempre se plantea un camino de este estilo. Entonces, cuando yo me paro de frente a lo que tengo que hacer con mis deportistas, indudablemente, ¿a dónde estamos? Acá, voy a tener un deportista, entre comillas, fíjense que puse comillas muy grandotes, algo sin habilidad. En realidad, el cuerpo viene ya chipeado, viene un cassette puesto en la cabeza que ya tengo determinados patrones motores, de tanto que se habla hoy de los patrones motores, que ya están prechipeados, que ya están prearmados y solo necesitan que yo ponga el dedo en el momento oportuno y en el lugar indicado y generar una nueva habilidad. Entonces, cuando yo enseño una técnica, cuando yo enseño algo que tiene que ver o lo someto al deportista a un nuevo estímulo, en general puede salirme bien, suerte de principiante, puedo ir deshaciendo y sensibilizando con la organización de lo que yo planteo a este individuo hasta que se logra habituar, pero cada vez que logra habituarse voy a ir otra vez deshaciendo todo eso y eso genera un montón de fluctuaciones. Incluso la fluctuación mayor es causada por el estrés de competencia. Entonces, para todo esto yo lo tengo que preparar y mi sesión tiene que estar preparada para este tipo de acciones. Entonces, el contexto es muy importante. Hoy me manda el contexto en la sesión de entrenamiento y el entorno va a imponer los grados de libertad. Es así que los movimientos que yo ejecute tienen que ver con las propiedades biomecánicas y energéticas del individuo, o sea, más las demandas del entorno. No solamente estoy hablando de biomecánica, lo energético va a tener mucho que ver. Entonces, los movimientos en el deporte se van a ir poniendo cada vez más refinados, van a ser más coordinados y absolutamente más complejos. Entonces, a partir de esto, la metodología entraría en juego. Ahora, no encontraremos una metodología lineal en la organización del motor principal, sino que hay una multicausalidad de acciones. O sea, los comportamientos en el deporte se van a encontrar que no son lineales, o sea, van a ser comportamientos hacia lo que se llama transición de fase en esta mirada. Y acá les voy a poner esto raro. ¿Qué es una transición de fase? Es la pelotita que está arriba, que dice fluctuación, es como si estuviera en la cima de una montaña con una pelota redonda y esa pelota redonda indudablemente se va a poder caer a uno y otro lado, o sea, tiene una fluctuación muy grande. Y lo otro, que es un atractor, está en un lugar muy cómodo, no se mueve, está bien profundo. Entonces, ¿cómo se relaciona esta locura con lo que yo quiero, que es entrar a la familia de la fuerza? Es, ante las diferentes perturbaciones que yo genero con el entrenamiento, los patrones motores se van a ir ajustando y se van a ir ajustando hasta un momento que se consolide y se transforme en un atractor. O sea, cada una de estas especificaciones, por ejemplo, en el deporte, acá pongo a Paula Radcliffe, que es una corredora, entonces yo me tomé el laburo de verla a ella, que corre 42 kilómetros, ese es todavía el actual récord olímpico vigente. Fíjense el core, la función del core a lo largo, este es el primer tercio de la carrera, el segundo tercio de la carrera y ese tercer tercio de la carrera, el sprint final. Fíjense en esas distintas carreras cómo logra, o sea, lo importante es lograr que la mejora de la técnica desde una propuesta balanceada hacia esa estructura. O sea, el balance que ella logra en esa estructura, que sería mantener la función dinámica básica activa durante toda la competencia, es súper importante. Entonces, ella no es que está todo el tiempo pensando en el core, sino que indudablemente lo que yo pude hacer, o lo que yo no entreno a ella, lo que pudieron hacer con su entrenamiento, indudablemente impactó literalmente y directamente en la competencia. Entonces, esa función dinámica básica es cuanto más consideremos la función dinámica básica, más importante se va a dar el proceso de transferencia que tanto hablamos y más profundos van a ser los atractores. O sea, el atractor en este caso es la zona media que tiene tanta estabilidad que genera que el sistema motor, por más que los fluctuantes, que en este caso son los miembros que se mueven alternativamente y me sacarían de la situación equilibrada,
por más que lo perturben, el sistema se va autoajustando todo el tiempo. Entonces, por más que yo crea que logré llegar a la estabilización, y con esto me refiero a, nosotros no los voy a aburrir con esto de que hay articulaciones que se tienen que quedar quietas, hay articulaciones que se tienen que mover. Si yo logro detectar eso, que está muy bien, y logro generar una reequilibración y lograr que eso se transforme en un atractor, uno pensaría que llegó a la estabilización plena, si mi objetivo era estabilizar. Pero la realidad que los procesos relacionados con este sistema motor todo el tiempo son aleatorios y complejos. O sea que mi tarea de lo que yo solucioné en un aspecto es factible que afecte a otro aspecto, y esta tarea es de una evaluación y reevaluación constante. Entonces, acá prima mucho el balance de las estructuras desde la sesión para lograr adaptarnos nosotros en cuanto a cómo se va a adaptar al deportista a cada propuesta. Entonces, entrenar no es algo muy complejo, es simplemente estresar y adaptar, como decía Seile en el año 38, para después otra vez exponer a la estructura y otra vez protegerla. Entonces, este círculo virtuoso todo el tiempo va a estar en juego, y el patrón motor o los esquemas motores se van a adaptar permanentemente a esto. Entonces, las prioridades, como digo, las dicta el sistema, y yo todo lo que compone el sistema se va a basar y se va a estructurar sobre la base de una evaluación inicial. Puede ser esa o puede ser otra, la que yo decida con mi estructura, pero yo tengo que basarme en una estructura que tienda a ir hacia un balance, y ese balance no necesariamente tiene que ser simétrico. Ese balance va a ser estructurado de acuerdo al deporte. Entonces, de esta manera yo sí voy a poder crear una sustentabilidad dentro o fuera del entrenamiento, y generar, como dijo antes la nutricionista que decía, que era tratar de generar una estructura balanceada también. Entonces esa palabra estuvo casi cruzada en todo el seminario. A partir de esto, la complejidad de este deporte la manejamos bien si tenemos un... Perdón, ¿hay alguna pregunta? Ah, No, 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 listo. ahí está, ya está, ya está. La idea de esto es tener una solución, y es lo que pretendo aportar a partir de ahora. La idea es que tengo que realizar que mi tarea sea específica para el atleta, primero. Esto es una propuesta centrada en el individuo. Después, que tenga la exigencia específica en función de la disciplina. Después, con una calidad de movimientos que no me impida y no me haga que le dé trabajo a mis amigos kines, y pensando en una longevidad de movimientos. Este es mi sistema de entrenamiento, mi sistema motor, mi sistema de todos los días. Entonces, mi camino hacia la solución es el siguiente. Lo que tengo que entender esencialmente es la sobrecarga. Esa sobrecarga va a estar dada de una manera que puede exceder al proceso de adaptación de ese individuo. En la otra charla anterior hablaban de esos procesos de adaptación dentro de lo que tenía que ver con las fascias. Entonces yo tengo que saber si podemos o tenemos que hacer algo para trabajar o bajar la tensión. Muchas veces hoy está bien vista la tensión en algún aspecto. Entonces, a partir de acá, tengo que entender estos principios de sobrecarga que son bien antiguos, y que decía Carlis, el esfuerzo físico selectivo de estimular la respuesta deseada sin producir agotamiento o esfuerzo indebido. Entonces, tengamos en cuenta esto, y tengamos en cuenta que la carga del entrenamiento tiene que ser severa, la palabra es muy seria, severa, y deberá aplicarse con bastante frecuencia e intensidad. Y les agrego una más. La idea de la ley de los niveles o estímulos me dice que si el estímulo es de muy baja intensidad o inferior al umbral de estimulación, no se produce ningún efecto. A ver, salvo que se repita sistemáticamente, en cortos periodos y en un largo proceso. Entonces, este efecto acumulativo, ¿quién lo produce? Las técnicas de cada uno de los deportes. Entonces, acá puede entrar en competencia algo que yo planifique, que tenga una demanda demasiado grande, en donde todo el organismo caótico se tenga que adaptar, y esto no tiene que competir con lo que hace a estas técnicas que básicamente hacen a la disciplina. Entonces, si cuando el estímulo supera a ese umbral, obviamente va a haber cambios morfológicos y fisiológicos que van a permitir esa adaptación. Entonces es súper importante que las cargas sean óptimas.
Entonces, porque si no son óptimas, obviamente va a generar un daño y van a hacer, eh, van a hacer daño al individuo. Entonces, a partir de esto que hablábamos al principio, este sistema, pensar que el sistema nervioso central dirige todo, ¿sí? Eh, tenemos que bajarlo a la realidad y entender que hay muchas cosas que se procesan fuera del cerebro, ¿sí? Y esto se procesa en las motoneuronas mucho antes, igual se informa al cerebro, porque el proceso va como guardando una imagen de todo lo que hacemos todo el día. Y a partir de eso, ante una gran demanda que yo genere con el entrenamiento, me adapto en estructura y función, pero la adaptación también se va a fijar en mi memoria motriz. Ese tipo que está arriba y tiene la biblioteca central va a almacenar una carpeta que va a ir ajustando los movimientos que yo vaya proponiendo en mi carpeta de patrones motores. Entonces, este ajuste es permanente. Entonces, este acondicionamiento de tejidos y asociados a la movilidad y la estabilidad van a cruzar para arriba y para abajo todos estas frases: fuerza, tensión, resistencia, control neuronal, eficacia de frenado. Todo esto hace a las disciplinas deportivas. Y a partir de eso, lo que voy a tratar de optimizar, en esencia, y como veíamos en la corredora de fondo, y como vemos en cada una de las acciones del deporte, optimizar la transferencia de fuerzas. Entonces yo tengo que tener la menor pérdida de energía posible y optimizar todo lo que tiene que ver con las cadenas cinéticas. Entonces eso va a hacer de que en el deporte la base estructural que hablábamos esté orientada a transferir a objetos ligeros, transferencia a objetos pesados, transferencia a través de un implemento o transferencia a un oponente. Y ahí tenemos prácticamente todas las disciplinas, salvo, incluso también a un objeto pesado pueden estar el papá y la mamá del entrenamiento de la fuerza, que son el powerlifting y el weightlifting. Cada uno le pone papá y mamá a lo que quiera. O sea, para mí una de las dos es papá y mamá, pero son las dos súper importantes. Entonces, a partir de esto, ¿para qué momento preparamos a nuestros atletas? Veamos esto que no dura casi nada. Increíble. Yo lo vi 800 veces y vi toda la carrera. Es impresionante este desarrollo, pero en esencia nosotros preparamos atletas para esos momentos. Todos en su justa medida o en su forma, aunque no sean triatletas, en cualquiera de las disciplinas. Es más, a doña Estela, que es la prima de doña Rosa, que van al gimnasio y logran su cometido de poder generar el fin de una clase, también para ellas es un momentum. Entonces, ¿cómo construimos a este deportista total? A mí me gusta mucho hablar de este concepto. Nosotros vamos a ver un montón de términos acá que los vemos todos los días, y esto básicamente lo adapté de Yuri Berkoyansky, que es del año 90. No por viejo es malo, pero fíjense que lo que hoy hablan Gray Cook y Lee Barton, ya tiene casi 20 años, ya también lo hablaba en su momento Berkoyansky y muchos otros antes, como por ejemplo este Bernstein que les había hablado, que es de los años 60. El desarrollo muscular, la velocidad, la aceleración, hoy que hablamos mucho de BBT, también estaba planteada en ese momento, y obviamente el desarrollo de la fuerza, que lo base el desarrollo estructural, lo plantea como un desarrollo equilibrado. Ya hablaba entonces de musculatura flexora y extensora, tren superior e inferior, movimientos bilaterales, unilaterales. Entonces, desde esta mirada, estas son un poco mis inspiraciones a la hora de poder haber armado esta familias de la fuerza, que empieza en la construcción de cada sesión, o sea, teniendo en cuenta los patrones motores construidos como un edificio, los cimientos, la estructura y la forma. No quiere decir de que hasta que no termino los cimientos, acá tenemos la ventaja con el cuerpo que ya viene armado, estructurado. Entonces lo que tenemos que ir es generando esos incentivos, estimulando de la manera correcta para que este edificio vaya tomando forma. Entonces, en esencia, lo que tenemos que recordar
este entrenamiento de fuerza de mayor demanda, es que entrenamos movimientos y no músculos, como se entrenaba antes de manera aislada. Entonces, a partir de acá, hoy hablamos mucho de esta preparación funcional. ¿Y qué es funcional? ¿Esto es funcional? ¿Esto es funcional? ¿O esto es funcional? Entonces, a partir de esto, lo que vamos a tratar, la regla rectora de lo que vengo hablando hasta ahora, va a ser, en esencia, no poner rendimiento sobre disfunción. A mí me preocupa mucho que cada sesión tenga una estructura y una forma que se respete a lo largo del tiempo, independientemente que cambien los componentes de la misma. Entonces, cuando yo hago el control de la técnica de ejecución, lo voy a adaptar a las posibilidades del deportista. Si yo no estoy hablando de que ella es Vicky, que hace wakeboard, no hace levantamiento olímpico y no hace powerlifting, tiene un buen peso muerto, lo dejo como corresponde. Y si no, lo adapto a las posibilidades de cada deportista. O sea, va a haber a Delfina que lo saca desde un poco más arriba porque no tiene las posibilidades, ni quiero que tenga más posibilidades de ahí, porque el empuje que ella realiza de las paredes requiere de esa tensión de la cadena posterior y no quiero que tenga mayor movilidad posterior en lo que antes decíamos, no, está cortado, salíamos corriendo con eso. Entonces, tenemos que balancear movimientos y núcleos articulares. Si yo tengo, por ejemplo, ahí puse 4 ejercicios de empuje y tracción de la cadera y de empuje y tracción de la cintura escapular. Todo esto lo que quiero es empezar a entender el equilibrio de las acciones motoras. Entonces, a partir de ese equilibrio, a mí me pasa de que lo que suelo encontrar en los gimnasios y cuando voy, que tengo la manía de entrar en un gimnasio y agarrar una rutina, es mucho abuso de gestos similares a las acciones propias del deporte, que esto y encima sobrecargadas, eh, una mezcla de conceptos y métodos en cualquier momento del año, esto es lo que veo como cotidiano, y obviamente suelo ver esto, cuando comparo y pongo en este contexto, por hacer algo simple, entre empujes y tracciones la cintura escapular, veo 5 ejercicios a 2 de empujes de la cintura escapular y 4 ejercicios a 1 empujes de la cintura pélvica. Entonces, acá tenemos un desbalance propio. Estas lesiones de moda, como decir pubalgias o manguito rotador en rugby que nos ha pasado, en esencia, yo cada vez que entré a un club de rugby, el 98% del equipo no se colgaba una dominada o hacía muy pocas tracciones. Entonces ese hombro indudablemente iba a estar desbalanceado. Lo mismo que casi nadie hace peso muerto, bien o mal hecho, adaptado a las posibilidades o no, pero eso obviamente va a desestabilizar la cintura pélvica. Entonces la estabilidad depende del balance. Entonces a partir de eso, los factores yo los divido como primarios, secundarios o terciarios de carga. Vamos a tomar esos mismos 4 ejercicios. Entonces yo digo, estos ejercicios son en cada una de esas pautas o en cada uno de esos empujes y tracciones, son los que generan mayor demanda. No hay un ejercicio que genere mayor demanda que una sentadilla en ese patrón motor. Lo mismo en la tracción de caderas y así sucesivamente. Y los otros ejercicios van a ser secundarios en carga a todos estos que vimos. Entonces, sea cual fuere el ejercicio, también de empuje, de tracción, son secundarios, terciarios o cuaternarios en carga. Hasta acá creo que vamos tranqui. No estoy viendo las preguntas, después contestamos todo. El balance de movimientos que estoy proponiendo entonces es equilibrar las articulaciones. Hagamos como una estructura simple con estos mismos 4 ejercicios. Si yo dijera eso, que en donde estoy poniendo un ejemplo simple, estoy balanceando las estructuras. Ahora, dijimos que estos ejercicios eran los más demandantes en cada una de las acciones. Entonces, si yo pongo la sentadilla del peso muerto el mismo día, con una demanda muy grande, por más que sea igual, estoy matando a la cadera. Y lo mismo estoy haciendo en el hombro si pongo un empuje de brazos y una tracción de brazos tan demandante el mismo día en la misma sesión. Entonces por ahí ya vamos viendo cómo se va pensando y gestando esto, que era que esta construcción de fuerza se va a dar de cada uno de esos ejercicios por 2 caminos fundamentales. Puse esto porque estaba leyendo
Carl Sagan cuando se me ocurrió la forma. Y la forma es, como dije, primero, para entrenar los patrones motores tengo que evaluarlos. Una vez que tengo esa evaluación inicial, sea esta o cualquiera que yo tenga, indudablemente voy a poder, esos ejercicios los ubiqué alrededor de esa evaluación inicial. Y si yo tengo una evaluación muy buena, voy a poder realizar en algún momento cualquiera de esos cuatro. Entonces, ¿cómo construyo esto que yo llamo las familias de la fuerza? Vamos a poner una de ejemplo. Por ejemplo, el press, que es tan tradicional, ya que nombré el rugby en el rugby. Entonces, yo voy a poder realizar ese ejercicio, y si no puedo realizar ese ejercicio porque la evaluación no me lo permite, seguramente voy a ir a una regresión. Y tradicionalmente todas las regresiones o todos los ejercicios que hacíamos en el gimnasio tenían que ver con la bilateralidad. Pero la realidad en el deporte, que es asimétrico alterno, es que tiene una realidad un poco más específica y que tiene que ver con la unilateralidad. Entonces de acá surge que cada una de las familias tenga una línea de construcción unilateral y una línea de construcción bilateral. Y entre medio de las familias están los ejercicios de antiextensión, antiflexión, antirrotación y antiflexión lateral, que son los que equilibran y enlazan cada una de esas familias. Fíjense que lo de más demanda está en el centro y los de menos demanda están hacia afuera, incluso los correctivos están afuera. Entonces, si por ejemplo, en la evaluación que tomamos me determina que esa persona puede realizar, por ejemplo, el empuje de piernas correctamente y la tracción de brazos correctamente, y esos ejercicios son los que más se acercan al ejercicio más demandante en los empujes y las tracciones. Ese es el esquema o la estrella que tendría pautada este individuo que yo voy a empezar a entrenar. Hasta ahí puede llegar su mayor demanda en cada una de las familias. Ahora vamos a ver cómo esto lo conjugo. Y lo que pongo de mi contexto, que estas familias están armadas en el contexto. Vamos a ver cómo es eso. Yo puedo conjugar a las familias de varias maneras. Yo no puse sin querer el empuje de piernas al lado de la tracción de brazos, al lado, y los otros dos, el componente A y el componente B, como está separado ahí en la línea. Es una manera de conjugar que es sacada de Mark Bergsen, de Exos, en donde nos permite conjugar las estructuras de esta manera. Una estructura que no canse al sistema, ni siquiera al central ni al periférico. De esta manera yo puedo combinar esos ejercicios sin saturar. Entonces, yo, por ejemplo, de esta manera yo voy a poder pensar la estructura de cargas desde los núcleos articulares principales, desde un sistema lateral, bilateral o unilateral, con el énfasis en una familia que me puede dar cada una de las disciplinas o deportes o el vector de carga que yo quiera encarar ese día, siempre desde un punto de vista balanceado y equilibrado. O sea, voy a aportar a la individualización del plan. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, vamos a conjugar el lado B. Yo tengo, vamos, el énfasis y el principal va a ser la sentadilla, entonces tengo que, el núcleo articular va a ser la cadera, el empuje de piernas, primario, es una sentadilla. Y el hombro va a ser el otro núcleo articular que va a tratar en esa conjugación, va a ser una tracción de brazos, también bilateral, pero secundaria, porque todo el énfasis y toda la energía, todo el componente bioenergético se lo voy a dar a la sentadilla. Esto puede ser para mí el bloque principal o un bloque 1. Indudablemente, si yo hablo de este balance, como planteaba antes, yo estoy trabajando primero bilateral, entonces todo mi entrenamiento del día va a ser bilateral. Y ese balance y equilibración lo voy a balancear en el bloque 2, en donde voy a plantear que para la cadera, que ya tuvo algo muy demandado, voy a poner un ejercicio secundario, como la tracción con el Swiss ball. Y en el hombro, como todavía el componente energético se lo llevó toda la sentadilla, voy a poner algo también de baja intensidad que va a ser el empuje de brazos. Entonces, a partir de esto, ya tengo planteado los bloques principales y equilibradores. ¿Qué me falta acá? Ahí me faltan cosas. Entonces, a esta conjugación individual le falta el balance en función de la evaluación. O sea, cada evaluación de cada individuo me lleva a ejercicios correctivos, a ejercicios complementarios o a la transferencia hacia el deporte en cuestión. Entonces, eso puede ser para mí mi bloque 3.
Entonces, a partir de ahí, ¿me faltan cosas todavía? Sí, me faltan un montón, me falta todo esto. Entonces, ¿cómo lo puedo organizar de una manera práctica y veloz? Preparación para el movimiento, que es la entrada, lo que antes se llamaba entrada en calor. El bloque balístico, que indudablemente va ahí cuando todas las luces están prendidas y en donde yo puedo realizar un ejercicio con mucha más intensidad. Un bloque principal, que es el que ya hablamos, el bloque equilibrador, un bloque individual, que puede ser para corrección, que puede ser para complemento o puede ser para transferencia, y el trabajo de zona media al final. Entonces, de esa manera yo tengo la posibilidad de conjugar familias desde esto. Entonces, la familia de fuerza es un entrenamiento centrado en las necesidades individuales, es centrado en el individuo. ¿Desde dónde? Desde cada sesión. Entonces esto es conceptual. Obviamente el sistema de trabajo en base a las familias puede ser una manera de ponerla en práctica, la que yo uso, por ejemplo, en mi gimnasio. Yo trabajo desde el año 87 en ese gimnasio, en un lugar en donde hay 5.100 empleados, militares y civiles. Los socios más o menos que teníamos promedio son 1.100. Es muy barato el gimnasio ese. Y a partir de eso es el contexto. Ahora, ubicados en mi contexto, yo tengo pegado en el pizarrón esto como el concepto de las familias de la fuerza. ¿Cómo se entiende esto? Se lo evalúa al individuo con una sentadilla de arranque muy simple y a partir de ahí entra el proceso. Sabe que tiene que ir a 1, 2 y 3, lo tiene que hacer primero. Cada uno va aprendiendo distintas estrategias. Un día hace la 1 verde, otro día hace la amarilla, otro día la azul, otro día va a ir haciendo activación de glúteos y estiramiento dinámico, que son las etapas que completan la preparación de movimiento, y una vez que realizó la preparación de movimiento, ubicado en el contexto, voy a la etapa 4. ¿Y por qué digo ubicado en el contexto? Porque hay gente que está 8 horas sentada en la oficina. Entonces, obligadamente, tengo que pasar por un ciclo de core que estabilice el core para poder hacer cualquier cosa. Entonces ahí van a ver etapas verdes, amarillas, rojas, depende del nivel de la persona que viene y lo que tiene que hacer, pasará por uno de esos o distintas experiencias. Y de ahí llega la etapa 5. El 5 es una ficha que cada 3 meses cambio, que tiene que ver con patrones bilaterales. Y esto se entiende fácil porque es cartesiano, de abajo para arriba, de izquierda a derecha. Todos saben que el rojo no pueden hacer más de uno por día. Entonces yo puedo combinar de a 2, de a 3 ejercicios, tomo, por ejemplo, la sentadilla, una tracción con TRX, un complementario de tríceps, y eso para un primer bloque. Después hago un bloque secundario con otros 3 o 2, o como lo quiera llamar, y la zona media al final. Ese es el día que hizo bilateral. Otro día agarra y hace unilateral. Tengo la misma estructura, que también cada 3 meses la voy cambiando. Pero como esto las tengo pegadas una arriba de la otra, lo que hacen es, un día hacen bilateral, otro día hacen unilateral y otro día les planteo un trabajo mixto. Entonces, de esta manera, dependerá del nivel, el objetivo y el momento del año, lo que cada uno realice, y la actualización de estas fichas es trimestral. Si yo tengo a alguien muy avanzado o que trabaja dentro de los grupos de selección conmigo, indudablemente existen lo que yo llamo los cuadernos de estructura, en donde esto mismo está planteado en un cuaderno individual. Entonces, a partir de ahí, ¿tiene críticas la familia? Y claro que tiene críticas, porque esto es adecuado a mi contexto. Faltan vectores de carga, faltan ejercicios dinámicos, falta balística, pero ya nos hemos encargado de hacer nuevas familias de la fuerza y las van a ver plasmadas este año, si todo sale bien, en mi manual de familias de fuerza, en donde van a ver todo esto plasmado de nuevo. Y esto es una idea conceptual que nos ayuda a ordenarnos y nos ayuda a ver cómo mi sueño es que cada uno de ustedes tenga su propia familia de la fuerza ordenada a su contexto y que podamos sentarnos a discutir esto. Entonces, no crean nada de todo lo que le dije, a menos que coincida un poco con su propia razón de entrenamiento. Entonces, a partir de acá, estas son algunas de las caricias de estructura. En un club donde yo trabajé tantos años, hay pegado en familias de la fuerza en el gimnasio. Un amigo de Exos, cuando fue a hablar con la selección de Uruguay de fútbol, vio pegado esto en la oficina de la selección uruguaya de fútbol. Marco Chema hizo un trabajo científico, fue presentado en el Congreso Mundial de Fútbol este año pasado en España, y que yo no conocía y me menciona en su estudio. Y ayer me llegó una de estas nuevas, que es la adaptación de un trabajo de flexibilidad a este concepto también de familias de fuerza.
Así que, en esencia, Mariano, esto es un poco el planteo de Impresionante. familias y espero que haya quedado un poco claro. La verdad que Jorge, no es la primera vez que te escucho, ya hablamos varias veces y increíble, la verdad que sos clarísimo en todo, adaptás a tu contexto, trabajás de una manera muy prolija, muy ordenada y eso creo que hoy, a veces cuando dicen que acá en la Argentina no tenemos profesionales de gran calidad, creo que se equivocan, creo que tenemos muy buenos profesionales en todos los ámbitos y hoy, gracias a Dios, pasaron muchísimos profesionales por acá. Así que bueno, te voy a hacer acá y tenemos unas preguntas. Si querés, Dale. arrancamos. Sí, yo voy a poner esto de costado, así las veo también. Dice, hola Jorge, ¿por qué el trabajo de la zona media se realiza al final de la sesión? Y en todo caso, ¿qué tipo de trabajo referido a la zona media se realiza al final? ¿Componente de Eh, estabilidad o transferencia de fuerza hacia miembros superiores o inferiores? Mirá, básicamente el trabajo de zona media, como básicamente todos los músculos que intervienen en el famoso core, como el multífido, el transverso, todos esos, están inervados de una manera que, si no se recuerdan, los músculos inervados en línea o en paralelo, la gran mayoría de esos grupos musculares son en paralelo, con lo cual son músculos que se la bancan mucho. Y en función a lo que el mismo McGill describe, el poner una carga, fíjense que yo ahí puse como una serie de conectores inicial algo de core, pero es algo de core, porque todo el final trato de ponerlo al final, porque si no es como ir a la panadería todas las mañanas. Como se la banca 16 horas al día el core, si yo quiero hacer una serie al principio, no tiene un incentivo súper grande y no va a generar una demanda mayor. Entonces yo necesito que eso genere una demanda y hemos llegado a hacer casi, no sé, con Damián Blanc, que es nadador de aguas abiertas, series de 50 minutos de core al final, después del segundo turno de natación. Así que es por eso que la pongo al final y nos da buen resultado. Bien, tenemos otra preguntita por ahí, espera que la voy a buscar, porque empiezan a aparecer un par. Eh, Profe, ahí dice William, dice, o sea que no se puede hacer peso muerto y sentadilla en la misma sesión. No, la idea es que en función a esto, eh, si yo, a ver, esto es un factor de carga. Si vos querés hacer una sentadilla que sea fuerte en esa sesión, necesitas, al menos dentro de mi visión, hacer un equilibrador. Vos podés hacer un peso muerto, pero tiene que ser secundario de carga porque no tiene que recargar la articulación de la cintura pélvica. Entonces podés hacer un peso muerto con menos carga o un peso muerto con la barra sola, como para que actúe de equilibrador, justamente. La preparación para el movimiento coincidís con Boyle en el rolo más flexibilidad estática, luego flexibilidad dinámica, calculo que será, y también en usarlo al final nuevamente. Yo suelo hacer lo siguiente. Yo soy bien, me gustó bien lo que plantea Mark Bergsten en cuanto en Exos, y se plantea un sistema de rolo, pero de muy corta duración, rolo o los otros elementos, como hoy explicaron, pelotita, sticks, lo que sea. Y te lo pongo fácil. Cuando yo trabajaba en rugby, que se hacía bien simple, cada uno de ellos experimentó con todo. Entonces yo les decía, chicos, tienen 3 minutos para liberación miofacial. Ok, terminaban los 3 minutos, cada uno hacía lo que realmente necesitaba. Listo, empezamos 3 minutos de movilidad articular. Cada uno realizaba la movilidad que mejor le venía. Después íbamos a los conectores, como yo llamo, activación del glúteo medio, si es que le hacía falta, y como a cada uno le haga falta, y core. Y una vez que activan eso, que es un proceso de activación muy dinámico, de ahí pasan al estiramiento dinámico. ¿Qué es lo que me queda en juego? Me quedan unos minutitos en donde yo le doy a cada atleta la posibilidad de que haga lo que yo llamo ajustes. Tienen 3 minutos más en donde cada atleta hace lo que su historia corporal necesita. Alguno hace estático, alguno hace más dinámico, alguno vuelve al rolo. Esa es mi metodología. Esa es la forma. ¿Mariano? Perdón, ahí está. Ah, ahí Ahora está. sí, los movimientos preparatorios para vos incluye algo de movimiento aeróbico. Sí, sí, Bici o soga, dice.
Ah, bueno, si tenés solo vicio soga, bueno, puede ser vicio soga, depende de lo que haga el deportista. Yo ponele en esto que describí con los pibes de rugby, después empezábamos con los drills un poco más específicos. Empezábamos a correr, los que corren, por ejemplo, hacen esto mismo, salen a correr por ahí 5 o 10 minutos, incluso los que tengo que corren profesionalmente, salen a correr su kilómetro a varias intensidades y después hacen los ajustes. Porque después cuando paran, que ya ponen el reloj en cero, preparados para empezar la acción o preparados para empezar un partido, todo el mundo sigue moviéndose. Ahí preguntan una duda rápida, dice sobre el término atractor. ¿A qué autor referencia haces para buscar lo que se quieren informar más? ¿Listo? Esto que pongo acá, hoy lo pongo en referencia porque está súper de onda con el tema de Fran Bosch. Pero esto, más que de Fran Bosch, ya acá pongo el autor, es de Bernstein. Este. Ahí tienen. Ahí pueden encontrar cosas locas muy divertidas para leer de la teoría del caos de Scott Kelso. Si ponen Esther Telen y control motor, van a encontrar un paper súper interesante de Esther Telen referido a Nicolas Bernstein. Y si no, Fran Bosch, los libros de él que son maravillosos, muy densos, diría Pablito Añán, pero son maravillosos. Con respecto al esfuerzo, referiste trabajos percibidos severamente. ¿Podría utilizar percepción subjetiva del esfuerzo 7-8 en trabajos de campo fútbol, ya que una percepción más alta sería sobrecargo de entrenamiento? Sí, hoy está muy revalorizada y yo uso mucho el control de carga interna o control de carga externa. Indudablemente en cada entrenamiento mío nosotros hacemos un control de carga porque tenemos establecido de que sea un control de carga subjetivo como el que planteas, o sea un control de carga objetivo como puede ser un salto o un sprint, a nosotros nos dan la posibilidad de que ese deportista vaya a entrenar su disciplina sin una carga excesiva. O sea, yo laburo en deportes que no son ni powerlifting ni weightlifting. Entonces, como no son ninguno de esos dos, en donde el principal objetivo es levantar cada vez más peso, en estos deportes en los cuales yo me desenvuelvo, muchas veces, en general la mayoría, nuestra acción va previa a la acción específica del deporte. Entonces imagínense si yo lo entrego al entrenador cargado, como decíamos antes, el entrenador me da una linda patada por allá abajo. Entonces yo tengo que tener un control de carga muy específico, aunque sea con un Borg, que no supere un índice. Y si querés lo tiro, es un 10%. Bien, La sesión no puede cargar más allá al deportista de un 10%. Si comparamos, por ejemplo, salto antes 10 centímetros, salto después 10 centímetros, estoy igual. Si salto después 8 centímetros, ahí me fui un 20% abajo. Entonces, la sesión no tiene que cargarlo más de un 10%. Ese es un poco ¿Qué lo que yo veo. libro, qué libro recomendás sí o sí en inglés, castellano, en el idioma que fuera sobre fuerza hoy? Hoy. Lo que pasa que, como siempre se dice, los libros son escritos, o sea, si yo tengo que leer, me hago así, a mi izquierda, los tengo a la izquierda, agarro así y tengo súper entrenamiento. De Berkoyansky, lo tengo como libro gordo de Petete, y todos tengo acá a la izquierda, tengo todos mis libros a la mano, o a la derecha otro tanto. Ahora, empiecen a leer paper, muchas veces nos piden a nosotros, decime 5 libros, les podemos pasar paper, libro y qué sé yo, pero es experiencia práctica, es tomarlo, Berkoyansky es una opción, pero tenés que armarte tus cuadernos de estructura y decir, bueno, empezar a escribir lo que vos haces y empezar a ver para atrás si eso funcionó o no funcionó. Eh, Hay otra pregunta más que aparece. Jorge, ¿usás la triple amenaza como ejercicio correctivo o accesorio de cadena posterior de la segunda carga solamente? Eh, Fíjense que, como dije, esto está adaptado esto es un concepto que yo lo adapté, se puede modificar. La triple amenaza la uso también y depende de dónde lo meta, puede ser un ejercicio primario o secundario. Haces ese ejercicio de manera lenta, es un ejercicio casi primario. Entonces tengo que tener cuidado, seguramente la triple amenaza la voy a usar un día unilateral, como equilibrador o como trabajo de carga en la cadena posterior. ¿Cómo trabajás la respiración? ¿DNS como base para luego patrones funcionales?
Sí, en esencia, ahora uno de los manuales que estamos escribiendo con un amigo es sobre los patrones respiratorios. Hoy, Esperemos recibirlo, ¿no? sí, sí, eso, si todo sale bien, este año va a salir, estamos laburando duro con eso, y tiene que ver con, nosotros en la etapa inicial de la preparación de movimiento, una de las cosas que preparamos tiene que ver con el diafragma, que si bien no se lo ve actuar como el recto anterior del cuádriceps o el bíceps o el tríceps, es un músculo casi, es el, como dicen, el segundo director de la columna vertebral. Es un músculo que tenemos que activarlo, es un músculo que y básicamente se lo activa desde el punto de vista respiratorio. El DNS está a la orden del día en mis sesiones, en donde nosotros hacemos una primera activación eh, a través de también patrones activos. O sea, nosotros podemos ponerlo como cuadrupedia, caminata de oso, 3 meses prono, 3 meses supino. O sea, vamos haciendo distintas estrategias y los chicos lo van adaptando a esto que yo decía, esta etapa libre, que yo les digo, bueno, vamos a hacer movilidad, cada uno hace la movilidad necesaria y muchos de estos ejercicios están dentro de esas Creo que estrategias creo que individuales. es un buen tema para la próxima charla, Jorge, Sí, estos conceptos de DNS y la relación para con el diafragma y la respiración. La sí, última, sí, dale. dale. No, que decía que están a veces muy poco comprendidos en la dinámica. A mí me pasó, y siempre lo hablo con Martín, que es quien trae DNS a la Argentina, que cuando hice el primer curso de DNS me quedó como un sabor de decir, bueno, leí un muy buen paper, pero no termino de entender cómo lo llevo a la acción del profe, sí a la acción de consultorio. Ahora, el tema es ponernos en carne del profe y empezar a entenderlo desde otra óptica y empezar a entenderlo en dinámica. Y La por más, última, la última, y así hacemos un cierre. ¿Por qué no trabajar dos ejercicios básicos, como por ejemplo sentadilla y dominada en la misma sesión? justamente, si miran bien la familia de la fuerza, y lo vamos a poner de vuelta, Dale. depende de la carga que yo le quiera implicar a esa persona, justamente en la combinación o en la conjugación que yo propongo, podrías trabajar en esa conjugación una sentadilla y una dominada que están dentro del lado B del disco, y en el lado A tenés el peso muerto y el press. Nosotros muchas veces trabajamos estos dos. Lo que pasa que, a ver, el componente energético del cuerpo, si pensamos al cuerpo en 3D, es uno solo. O sea, voy a tener mucha energía para uno de esos dos. El otro se va a ver mermado en energía, por más que sea un patrón que pueda trabajar en la misma sesión, digamos, complementario, pero indudablemente uno de los dos se va a ver afectado. O sea, yo si gasto toda mi energía como principal en, en la sentadilla y la dominada en algún punto, por más que no sea el mismo vector de carga y demás, se va a ver afectada. Ahora bien, puede ser mi estrategia también. Puede ser mi estrategia poder cargarlo. Distinto es press y dominada o peso muerto y sentadilla. Clarísimo, Jorge. Bueno, bueno, ahí está Manuel, que lo habilitamos al secretario de Deporte del municipio que habilite el sonido. A ver, ponete el sonido, Manuel. Ahí está. A ver, Mariano, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Así vamos ¿Escuchan? haciendo un cierre y bueno, agradecerle a Jorge y a todos los que pasaron. Te doy la palabra un ratito y para que vayamos terminando esta jornada que fue larga y muy buena y muy productiva. Y qué rápido que pasó, ¿no? Sí, terrible, terrible. Bueno, nada, tratar de hacer principalmente un agradecimiento. Jorge, fuiste el último, la verdad, un lujo. Y un lujo todos, tenerlos. Y la verdad que hacer una simple conclusión que es el mérito de todos ustedes que estuvieron a la altura de esta situación y de que casi 1000 personas pasaron durante toda la tarde tratando de escucharlos, escuchándolos y sin saber si en algún momento iban a tener esta posibilidad de poder escuchar profesionales de este calibre, tipos tan formados, y la verdad que me llena de orgullo que desde Deporte Lomas podamos haber hecho un congreso de estas características, ¿no? Vuelvo a repetir y quiero ser reiterativo, de poder haber llegado a deportistas de Lomas de Zamora que tuvieron la posibilidad de escuchar semejante expositores, la verdad que me llena de orgullo. Pero más me llena de orgullo la solidaridad de estos profesionales que estuvieron durante toda la tarde dándonos este congreso,
en una situación atípica a la que estamos viviendo. La verdad que en nombre de todo lo que es la Secretaría de Deportes de Loma de Zamora, gracias. Gracias por haber hecho una jornada con tanto nivel y para todos y todas los deportistas de la región. Así que, Jorge, agradecimiento, y para Mariano, un agradecimiento especial que te pusiste a la cabeza de esto que va a marcar un antes y un después. Esperemos, era el con objetivo y como dijimos el otro día, Manuel, a veces la locura, ¿no? Cuando uno está loco y tiene ganas de hacer ruido y le gustan las cosas para llegar a la gente, para colaborar, y más en la situación en la que estamos pasando todos, me parece, ¿no? El encierro, cada cual en sus casas, con poco trabajo algunos, con más trabajo los otros, pero tratando de colaborar, y como con Jorge ya es la segunda vez que hablamos en esta cuarentena, y creo que el fin es ese, llegar a la gente de cualquier lado, de la provincia de Buenos Aires, a los que a veces tienen acceso, a los que a veces no, a los que a veces tienen la posibilidad económica de un curso, a los que no, a todos. Ese es el fin. Así que... Sí, sí, y remarcar solamente, Mariano, la solidaridad de estos profesionales, Totalmente. la responsabilidad de poder hacer una jornada de estas características que va a marcar un antes y un después, y sobre todas las cosas felicitarlos y poner a disposición de lo que es la Secretaría de Deportes para empezar a... Lo vamos a esperar a Jorge acá en Lomas, lo vamos a esperar. ¿No, Por Jorge? supuesto, ahí voy a estar. Ay, y Bueno, vamos a comer un rico asado, Jorge, vamos a comer un rico asado, que eso es lo más importante. Está muy bien. Muchas gracias. Bueno, bueno, saludamos a todos, un montón de saludos para cerrar, agradecimientos totales, excelente el congreso, la verdad, jornada increíble. Te digo, yo recibí toda la tarde mensajes por WhatsApp, por Instagram, calculo que vos también, Manuel, y Jorge los va a recibir y los va a replicar como hace siempre. Así que felicidad, creo que es la que tenemos todos, y más que nada agradecer el que hayan compartido esta jornada a todos. Jorge, ¿querés decir unas palabras para cerrar? Sí. Muchísimas gracias. Creo que todos, y muchas gracias a la municipalidad por hacer esto, porque básicamente lo que cada uno de nosotros pretende hacer, y creo que la municipalidad en pleno lo que pretende hacer es crear oportunidades. Nosotros todos tuvimos la posibilidad de que alguien cree alguna oportunidad en nosotros y que nos ayude a seguir adelante. Y creo que esta es una oportunidad para todos los que escucharon y todos los que pudimos tener la suerte de participar, de tener la oportunidad de estar frente a un montón de profesionales con un montón de criterios y que todavía tienen ganas de un sábado a esta hora estar escuchándonos a nosotros. 8 horas ininterrumpidas. 8 horas, Jorge. Así que, Bueno, de corazón, muchísimas gracias. gracias a vos, y vamos a armar otra prontito. Nos vemos. Bueno, gracias a todos. Vamos cerrando todo. Saludos.